Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Compañero, me corresponde cerrar el debate en el cual han intervenido otros colegas, han hecho exposiciones muy densas y de mucho contenido y alcance que suscribimos enteramente. Ahora, el objeto, entre las muchas materias que se trataron y que requerirían debates colaterales más profundos, se trata aquí de aprobar un proyecto de acuerdo impecable en su contenido, presentado por el diputado Mateus, respecto, por supuesto, que de los resultados de esa estafa continuada que se produjo el pasado domingo, simulacro. Ellos una vez hicieron un ejercicio diciendo que iban a hacer un simulacro. Dijimos que se trataba de un disimulacro. Y ese simulacro lo repitieron este fin de semana con resultados chimbos refrendados por el Consejo Nacional Electoral. Pero bien, se trataba, se trata en el acuerdo que vamos a aprobar hoy, repito, impecable en su contenido, en su extensión, etcétera, de rechazar esta cosa que hicieron el domingo pasado, en un espectáculo más de la desvergüenza que ha caracterizado a este gobierno en todo su íter, en todo su trayecto. Yo, escuchando a los colegas, hacía un breve ejercicio memorístico de lo que ha significado Nicolás Maduro como una especie de cola de papagayo de este régimen nefasto que ya lleva 18 años, desde que llegó a la presidencia. Ustedes recuerdan que fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral que preside la señora Lucena, y la diferencia fue de apenas 1.2% según el Consejo Nacional Electoral de los votos válidos emitidos en ese proceso, en el que votó aproximadamente entre el 68 y el 70% de los electores, y que arrojaron un resultado dramático, porque en los pocos meses que transcurrieron desde la muerte del ilustre comandante eterno hasta el momento que se hizo la elección, eso que se llama el chavismo perdió aproximadamente 1 millón de votos, de los cuales 650.000 fueron a dar al candidato de la oposición, secularmente acusado de ser el candidato de la derecha, de la oligarquía, del imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante no es eso, sino que en ese proceso tan discutido, tan cuestionado, tan sospechoso, la totalidad del electorado, incluyendo las bases chavistas, para que los resultados fueran inobjetables, se pidió no solamente que se abriera el porcentaje de cajas determinado en el muestreo del Consejo Nacional Electoral, sino que se examinaran todas las cajas y se escrutaran todos los votos. Y yo recuerdo que atenazado, angustiado, chorreado, por decirlo en lenguaje coloquial, esa noche en su alocución al país, un Nicolás Maduro tembloroso, vacilante, difuso, como suele ser él en todas sus intervenciones, simulando el coraje del que carece, dijo, escuchando el consejo que le dio Jorge Rodríguez, que se encontraba a su siniestra, digo siniestra como izquierda, pero también siniestra de siniestro, le sopló que dijera que se iba a abrir la totalidad de las cajas, y el país celebró aquel alarde de seguridad del recién proclamado presidente según el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿qué ocurrió al día siguiente? Al día siguiente ocurrió que, consciente como estaba de aquel proceso electoral percudido, con gente que votó varias veces, con muertos sufragando, con todos los atropellos que entonces convalidó el Plan República, comandado por más o menos los mismos militares alcahuetes que cabronearon el evento del pasado domingo, se negó a que se abrieran todas las cajas por dos ardides. Una declaración del propio Consejo Nacional Electoral diciendo que eso era técnicamente imposible y que no se podía violar un reglamento. Señor,
frente al reglamento, la conveniencia política, la solución política y el clamor del país ameritaba, si era que ese presidente no quería comenzar su mandato manchado, que se abriera la totalidad de las cajas. Y el segundo argumento fue una decisión de la Sala Constitucional, entonces presidida por esa soberana alcahueta que era Luis Estela Morales, tan alcahueta como Gladys Gutiérrez, tan alcahueta como el Gordo Mendoza Joven y todos estos rufianes que sucesivamente han presidido la Sala Constitucional, que dijeron, no sé por qué artificio judicial, que no se podían abrir las cajas, y ahí Nicolás creyó que se salvó. Pues bien, esa soberana estupidez, que a lo mejor tenía su fundamento en el culillo de que se contaran todos los votos y resultara una cantidad de votos distinta a la que proclamó el Consejo Nacional Electoral, nació por esa torpeza, manchado de ilegitimidad. Bueno, las cargas como que se le fueron enderezando en el camino, porque por una situación meramente factual terminó siendo tolerado como presidente de la República. Bien, y yo a poco, antes de tomar esta tribuna, en otra de las reflexiones, sin dejar de ponerle atención a la intervención de los compañeros diputados, le pregunté a mi erudita amiga diputada Elsa Solórzano que me recordara el delito de estafa, porque ya mis días del aula son remotos y aunque tengo buena memoria, gracias a Dios, pedí que me perfeccionara y le dije, Delsa, este es el delito de estafa, y le recité el tipo legal y ella me hizo una pequeña corrección. Y sí, el delito de estafa, dice en el Código Penal, perfectamente aplicable, por cierto, a la política, el que con medios capaces de engañar la buena fe de otro, induciéndolo en error, obtuviere un provecho económico o de otra naturaleza, será castigado con pena de tal a cual. Ese es el tipo legal del delito. Y yo me dije, caramba, ¿qué cosa es la metanoia? ¿Qué cosa es el sincretismo? Este es un rarísimo caso donde se confunde el tipo legal, la descripción del tipo legal con el delincuente mismo. Porque Nicolás Maduro es el delito de estafa, pero él es un estafador. Tú lees el delito de estafa y ves retratado a Nicolás Maduro. Siempre con medios capaces de engañar la buena fe de otro, induciéndolo en error, este marrajo que ejerce de facto la presidencia de la República obtiene siempre un provecho y una ventaja de carácter político. Bueno, con relación a esta cosa que nosotros denominamos, a falta de un término un poco más descriptivo, prostituyente. ¿Qué pasó? En determinado momento, alguien le recomendó que, como tenía el juego trancado, inventara algo supremo, disfrazándolo de algo bueno para lograr por esa vía lo que no podía obtener con votos ni con el respaldo popular. Fue cuando se les ocurrió la prostituyente con ese sistema chimbo de elección que ocurriera lo que ocurriera, iba a obtener un resultado numérico con control total de ese organismo. Incluso llegó a decir que invitaba a la oposición a que participara de ese defecio. Y no podíamos participar porque si él hubiera convocado una constituyente, como dice la Constitución, consultando no solamente si se hacía o no, y además consultando las bases comiciales, en vez de haberlas excretado, como las excretó él, para imponérselas al país, a lo mejor nosotros hubiéramos participado. Vamos a consultar con el pueblo, si quiere constituyente, la quiere, vamos a consultar las bases comiciales, las aprueba el pueblo, competimos, pero no. Inventó unas bases comiciales a su medida, las tiró por ahí y por ahí comenzó a rodar un procedimiento que por haber nacido írrito nadie podía convalidar porque los resultados iban a ser igualmente írritos. En la declaración que dimos el pasado domingo los dirigentes de la oposición democrática venezolana, no en representación nuestra, sino en representación de un país asqueado de tener esta porquería que tenemos como régimen, dije algo que no tiene desperdicio respecto de la prostituyente y su resultado. Nació muerta y hoy simplemente están redactando la partida de función o le están haciendo
el examen anatomopatológico al cadáver, porque esos resultados no podían ser legítimos de ninguna manera cuando el origen del evento había sido un cadáver, un muerto, un aborto, vaya pues. Y de eso se trató. De eso se trató. Ahora, uno se pregunta, en los resultados esos que anunció el Consejo, ese Consejo Nacional Electoral, han podido dar cualquier cifra, pero era un hecho protuberante y notorio, y he aquí el retrato de la desvergüenza, no solamente del organismo electoral, sino de estos marrajos del régimen que necesitan de esos ardides para tratar de justificar lo injustificable. Se hizo un proceso que a ojos vistas fue un proceso lánguido, al que no concurrió nadie. ¿Y cómo sería de lánguido y de vergonzante y de ausentista que los agentes del Plan República, los alcahuetes de este régimen, no permitieron el acceso a los centros de votación? Vea usted, un proceso electoral sin observadores internacionales, sin testigos de nadie, de ellos con ellos, y ni siquiera les permitieron a los medios de comunicación social cubrir el evento para que no se viera la ausencia total de electores. Eso, por cierto, con la totalidad de los centros y de las máquinas instaladas por el Consejo Nacional Electoral, que es otra de las patas de las cuales se sirve el gobierno, en contraste con el proceso que nosotros habíamos convocado el 16 de julio, en apenas 2.300 centros de los 14.000 que tiene programados el CNE, y ahí les acuñamos por el pecho, les guste o no les guste, en un proceso libre, democrático, alegre, popular, automovilizado, de prácticamente 8 millones de personas. La verdad que esto es lo que lograron movilizar. La verdad es que lo que estos lograron movilizar fue el 10, el 12% del registro. Ya lo han dicho aquí, lo dijo el colega Mateu, lo hemos repetido todos, aproximadamente 2.400.000 electores, torciéndole el brazo a los funcionarios públicos, poniéndoles prácticamente un cañón en la cabeza, amenazándolos con hambre, con despido, con todo lo que suele hacer una dictadura cuando quiere mantenerse en el poder. Y no obstante, ese pobre resultado. El problema que tiene este gobierno y los organismos que lo alcahuetean, pasando por las Fuerzas Armadas, es que nadie les cree lo que dicen, porque lo que dicen contraría lo que la gente está percibiendo directamente con su sentido cada vez que ellos hacen, dicen o proponen algo. Y esa es la tragedia que tiene el gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por supuesto, que ellos van a instalar aquí su porqueriza. Ellos van a instalar ahí su manada. Ya vimos, para asombro de la decencia, de la inteligencia y de la urbanidad, algunos de los candidatos que ellos se atrevieron a presentar para competir en esa cosa. Ciertamente hay algunos que sabrán leer y escribir, no lo pongo en duda. Pero yo creo que la buena mayoría de los que ahí están no es capaz de aprobar un electroencefalograma. Esa es una horda de psicóticos los que han llevado ahí para vengarse o para tratar de consumar cualquiera de los despropósitos que este gobierno tiene en mente para poder mantenerse en el poder. Muy bien, han dicho que van a sesionar aquí. Y por supuesto, si ellos vienen a sesionar aquí por simple desafío o reto, simplemente para provocar una confrontación física personal con quienes estamos desarmados frente a ellos, que además de estar armados y además de ser matones y además de ser pandillas y además de estar acostumbrados a la agresión física, van a venir artillados y de ñapa, protegidos por la Guardia Nacional, que aquí vegeta. Es una confrontación a la que nosotros no le vamos a salir corriendo, pero tampoco vamos a tener frente a eso la vocación del bonzo que se va a echar gasolina y se va a tirar un fósforo encima para que lo achicharre. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber aquí o donde sea, porque a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos y nuestra representación no puede hacerse nugatoria porque una pandilla ocupe el espacio físico del Palacio Federal Legislativo. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Este es un gobierno que se sigue manteniendo en el poder de facto. Este no es un gobierno de derecho. No respeta la Constitución, no respeta las leyes, no respeta la voluntad popular. Solo ha sido de la estafa, del fraude, del respaldo de las Fuerzas Armadas, de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Es mucho lo que tenemos que reflexionar frente a esta realidad que tenemos. Yo
voy a discrepar en algo de una exposición, de una parte de la exposición que hizo el colega Freddy Guevara, la cita de unos pasajes históricos absolutamente impecables que hizo. Pero simplemente le quiero decir algo. Uno debe leer historia, pero no debe ser historicista, porque lamentablemente ni lo bueno de los procesos sociales no se repite mecánicamente, y lo malo tampoco. El principio de causalidad no rige los procesos sociopolíticos. A lo mejor ante las mismas circunstancias como las que tuvimos en el 57 y en el 58, si se repitieran exactamente ahora, no seguramente se podrían producirse los mismos u otros resultados. No le apliquemos ese causalismo, pero simplemente veamos que frente a nuestras circunstancias hay constantes que nosotros tenemos que ver cómo abordar. Por ejemplo, sería una inocentada de parte nuestra abordar este proceso si creyéramos que estamos frente a un gobierno democrático. Tenemos que partir de la premisa que vamos a contender y tenemos que seguir contendiendo con un régimen que es una dictadura, que no respeta la Constitución, que no respeta las instituciones, salvo cuando están a su servicio, que está dispuesto a llevarse por delante lo que sea, incluso físicamente, incluso con el asesinato, con el atentado, con la cárcel, con la violación a los derechos humanos, cualquier cosa que se le ponga en el camino, porque lamentablemente el miedo, el culillo que tiene este régimen de bandidos, y tienen razón de tener culillos porque son unos delincuentes que cuando dejen el gobierno van a ir presos, quieren mantenerse en el poder a como de lugar por culillo, por miedo. Lamentablemente ese miedo lo estamos pagando 35, 36 millones de venezolanos. Esa es la tragedia. Que el miedo del gobierno, el precio a que el gobierno se cure del miedo manteniéndose en el poder, lo estamos pagando 36 millones de venezolanos. Esa es la tragedia. Pero en fin, tenemos que encarar y ver qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a proceder frente a un gobierno que es una dictadura. Y yo ni por asomo voy a decir que a la dictadura hay que encararla o combatirla con medios equivalentes, porque nosotros no somos matones, porque nosotros no queremos una guerra civil, porque nosotros no queremos una confrontación donde los muertos y los heridos van a ser venezolanos. Tenemos que tener, eso sí, mucha constancia y mucha firmeza para luchar por el ejercicio de nuestros derechos aún frente a una dictadura, porque sepan, estimados colegas, sépanlo, y sépanlo al pueblo venezolano, que al final las dictaduras no salen con balas, sino que salen con votos. Por ahí alguien me preguntaba la otra vez, ¿usted sabe de alguna dictadura que salga con votos? Sí, y le señalé todos los casos de las dictaduras, sobre todo las latinoamericanas más recientes que han salido con votos. Pinochet y su pandilla de militares asesinos chilenos salieron con votos. Eso sí, el pueblo chileno tuvo que echarle mucha bola durante 20 años para salir de esa tragedia. Argentina salió de la dictadura militar con votos. Brasil, Paraguay, Uruguay, incluso Nicaragua en su momento salió de la dictadura sandinista con votos. Después los sandinistas reconvertidos ganaron elecciones, pero la dictadura sandinista salió con los votos cuando ganó la presidencia Violeta Chamorro. Entonces, que nadie se vuelva loco, que no nos desesperemos. Y por favor, que a nadie se le ocurra tirar dados en el sentido de creer que la solución a esta tragedia es un golpe militar. Y lo vuelvo a repetir, no sé cuántas veces lo he dicho, y lo vuelvo a repetir. Caramba, si esta es una dictadura que están sosteniendo los militares, y no me vengan con que solamente el alto mando, porque el alto mando son 7 o son 8, no sé cuántos son, y cuántos son la totalidad de las Fuerzas Armadas, que si no están de acuerdo, coño, pero no dicen nada. Que si están muy disgustados como nosotros, pero no dicen ni pío. Y que recuerden que de conformidad con la Constitución, nadie, militar ni civil, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente inconstitucionales. Y las Fuerzas Armadas que en estos momentos actúen protegiendo, defendiendo, conectando o cabroneando al régimen de Nicolás Maduro, están violando el artículo 25 de la Constitución, y que lo tengan bien claro. Esta es una dictadura militar, sostenida por militares, y nadie quiere un golpe para salir de unos militares y entramos en otros. La salida que queremos, y lo volvemos a repetir,
es democrática, es constitucional, es pacífica y es electoral. Y por eso mismo rechazamos esta plasta, esta porquería de pseudo Asamblea Nacional Constituyente y sostenemos el derecho de los venezolanos de seguir representados en esta Asamblea Nacional, que es producto del voto limpio de más de 14 millones de electores. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.